siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar el estudio de la palabra del Señor de este día. Y ¿cómo estuvimos con el versículo a memorizar? Parece que bien. Vi varios hermanos que enviaron su versículo. Amén. Ahí en el WhatsApp tenemos los videitos, las evidencias de los hermanos que enviaron su versículo, que decía: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 44 y 45. ¿Ya? También teníamos las hojitas que se le enviaron a los hogares, y vamos a hacer un repaso así súper rapidito. Le voy a pedir que, si usted quiere activar su micrófono un ratito, para que vayamos comentando, y algo súper rápido para que pasemos a la nueva lección de hoy día, pero por si alguna duda quedaba. Decía su familia, ¿cierto? El primer apartado era su familia, y decía: ¿cómo se llamaba la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos? María. Nuestra hermana María. ¿Qué estaban haciendo en casa de María? Orando. Estaban reunidos orando, ¿cierto? Perfecto. En Colosenses 4:10 nos decía que Marco era sobrino de Bernabé, perfecto. En Hechos 4:36 y 37 nos decía que Marco pertenecía a una tribu, Bernabé también, a la tribu de Leví, perfecto. Después, en el apartado de su función, en Hechos 12:25 decía que: ¿y qué hicieron Bernabé y Saulo una vez que cumplieron su servicio? Volvieron a Jerusalén. Perfecto, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Marcos, ¿ya? Ahí, si no lo tiene, para que lo complete. Volvieron a Jerusalén, pero no volvieron solos, sino que se llevaron con ellos a Marcos, ¿ya? En Hechos 13, 1 al 5, dice: ¿cuál fue la responsabilidad que dieron Bernabé y Saulo a este joven llamado Juan Marcos? Ayudante. De ayudante, perfecto. Fue su ayudante en el primer viaje misionero, que no terminó muy bien, ¿cierto? Dice en Hechos 13:13, ¿qué hizo Juan Marcos tan pronto llegaron a Pergue de Panfilia? Se devolvió a Jerusalén. Apartándose de ellos, ¿cierto? Se devolvió a Jerusalén. Perfecto. En Hechos 15, 36 al 41 dice: ¿qué le propuso Pablo a Bernabé? Volver a visitar a los hermanos de las ciudades que ya habían pasado. Perfecto. Le propuso volver a visitar a los hermanos, a las iglesias que habían dejado sembradas, ¿cierto? ¿Y con quién quería ir Bernabé? Con Marcos. Quería llevar nuevamente a su sobrino Marcos, ¿cierto? Y Pablo se negó que llevaran a Marcos. ¿Por qué? Porque pensaba que no era alguien de confianza. Ya, perfecto. No le parecía bien llevar a Marcos, porque los había abandonado, ¿cierto? En el primer viaje. Ya. ¿Qué sucedió entre Bernabé y Pablo como resultado de este desacuerdo? Se separaron. Se separaron, ¿cierto? Y Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre, y Pablo, tomando a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿ya? Y fue a predicar a Siria, Sicilia, confirmando las iglesias, ¿ya? Luego, en el apartado de la restauración de Marco, vemos que ¿qué mandamiento da Pablo a la iglesia de Colosas acerca del sobrino de Bernabé? Que le recibieran. Que lo reciban, ¿cierto? Ahí ya vemos un cambio en la actitud tanto de Marcos como de Pablo, porque Pablo primero no quería saber nada de él, y ahora lo está recomendando, que le dice que los reciban, ¿ya? Lee en Filemón 24, ¿cómo termina Pablo llamando a Marcos? Colaborador. Colaborador. Perfecto. Y en Timoteo 4:11, Pablo se refiere a Marcos como una persona útil para el ministerio, ¿cierto? Perfecto. Y en 1 Pedro 5:13, ¿cómo le llama Pedro a Marcos?
como su hijo. Su hijo, ¿ya? Un hijo espiritual. Que el Señor nos bendiga. Entonces, que la lección de la semana pasada, ¿cierto? Nos haya servido para ir meditando y creciendo en la palabra del Señor sobre este libro que estamos viendo, que es Marcos. Entonces, vamos a comenzar parte. Voy a compartir aquí la pantallita. Ahí sí. ¿Se ve ahí? Sí. Ya, perfecto. Esto lo vamos a ganar por aquí. Ya, mis hermanos, ahora sí, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 15. ¿Ya? Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 15. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una gran voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. 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 Esta es la lectura que hoy día vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, ¿ya? Entonces, por título va a llevar El rey que se hizo siervo. El objetivo es arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Voy a acomodar aquí las pantallitas para que pueda ver. El versículo a memorizar de esta semana, hermano, es Marcos 1:15, ya que dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya ese texto después lo vamos a estar compartiendo en el WhatsApp y vamos a tratar de ir memorizando esta semana. Tenemos algunos datitos importantes del libro de Marcos, ¿ya?
Como vimos la semana pasada, Marcos, ¿cierto? Era un joven que acompañó a Pablo y Bernabé en un viaje, en el primer viaje misionero, y él a mitad de camino se volvió. No sabemos claramente por qué, pero sí entendemos que hubo una diferencia entre ellos, porque si no Pablo no se hubiese molestado en llevarlo nuevamente, ¿ya? Por lo tanto entendemos que algo pasó, hubo alguna diferencia. Algunos creen que no le gustó el trabajo de ayudante, otros piensan que a lo mejor el carácter de Pablo, que era un poco fuerte, podía haber afectado esta relación. No sabemos realmente qué pasó, pero sí sabemos que este joven se volvió, ¿ya? Y conocimos la semana pasada cómo el Señor pudo restaurar su vida y luego pasó a ser un colaborador. Tanto así que él tiene la bendición, hermano Marco, de ser el primer escritor en escribir el Evangelio, ¿ya? Que más ratito nos vamos a detener un poquito más en lo que es la palabra evangelio. Pero podríamos decir, Marco fue el primero en escribir la biografía, la vida y obra de Jesucristo. El primero. ¿Ya? Nosotros en nuestra Biblia tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Pero esto no estaba en orden cronológico. La Biblia no está puesta en orden cronológico. ¿Ya? Entonces, el primer libro en escribirse sobre la vida y obra de Jesucristo fue el libro de Marcos, y se sitúa alrededor del año 50-60 después de Cristo, ¿ya? O sea, unos 30 años después del término del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que cuando Él lo escribió, estaban vivos todavía los testigos oculares. Y eso es importante porque Marcos sería el primer en escribir estando vivos las personas que vieron a Jesús, los que vieron su ascensión, por ejemplo. La Biblia nos relata de que cuando Jesús subió al cielo se presentó a más de 500 hermanos, ¿ya? Esos testigos estaban vivos cuando Marcos escribió este libro. Por eso es que se presume que Marcos, que los otros evangelios, como Lucas, Mateo, se basaban en Marcos para sacar información. Se basaban en el libro ya escrito por Marcos para sus escritos propios, ¿ya? Entonces, sabemos también que Marcos recogió los escritos, podríamos decir las memorias de Pedro. Marcos, como era muy cercano a Pedro, él escribió lo que Pedro le contó sobre lo que él vivió con Jesús. Por eso que es muy cercano y certero este libro, porque está, podríamos decir, directamente sacado de las memorias de Pedro, ¿ya? El libro de Marcos también es un libro dinámico, ya que el público primario para Marcos eran los romanos. O sea, este libro fue escrito pensado en que los romanos lo entendieran, ¿ya? ¿Y por qué así de rápido? Porque los romanos eran personas que eran dinámicas, rápidas, eran como de acción, ¿me entienden? Entonces, si hubiese sido un libro lento, no lo hubiesen tomado. Pero si ustedes se dan cuenta, en el libro de Marcos nos vamos a encontrar una palabra muchísimas veces repetida, y es la palabra inmediatamente, ¿ya? Siempre Marcos como que conecta los pasajes y dice, e inmediatamente Jesús dijo esto, e inmediatamente se fueron para allá, y rápidamente, ¿me entiendes? Es como una forma de escribir que hace que el libro sea muy, muy rápido, muy dinámico. Imagínense que Marcos es el libro más corto de los evangelios, ¿ya? Y en sus pocos capítulos narra toda la vida y obra de Jesús, muy rápidamente. Hay varias partes que él no toma, ¿ya? Como por ejemplo las genealogías, no se detiene a explicar mucho sobre eso, porque su público no era básicamente pensado en el judío, sino que era más pensado en el romano, ¿ya?
El versículo clave para este libro de Marcos es el que estudiamos la semana pasada, Marcos 10:45, ya que este versículo sirve como bosquejo en el sentido de que en el 10:45 podríamos decir se divide el libro entre un antes y un después. Antes del capítulo 10, si nosotros vemos los que se memorizaron el versículo, como decía, más el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, hasta servir, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ya, los capítulos del 1 al 10 mostrarían a Jesús sirviendo. ¿Ya? Y hay una coma y dice, y para dar su vida en rescate por mucho. Desde el capítulo 11 hasta el final, vemos el desarrollo de esa segunda parte del versículo, que dice, y para dar su vida en rescate por mucho. O sea, el libro de Marcos, desde el capítulo 1 al 10, se va a tratar y va a mostrar a Jesús, al Rey, sirviendo. Y desde el capítulo 11 en adelante va a mostrar Jesús entregando su vida en rescate por mucho. ¿Ya? Por eso se dice que el versículo clave de Marcos es el 10:45, porque ahí se hace una división. ¿Ya? El rey que se hizo siervo. El rey que se hizo siervo. Vamos a ver el versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Yo le decía que Marcos fue el primer evangelio en escribirse. ¿Ya? Fue el primer libro que habló de la vida y obra de Jesucristo. ¿Se acuerda usted cómo parte Génesis 1:1? Y en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Así parte podríamos decir, así parte el Antiguo Testamento. Y si hablamos de que Marcos fue el primer libro de la vida y obra de Jesús, del Evangelio, podríamos decir que sería el primer libro de este Nuevo Testamento y partiría de esta misma manera, principio del Evangelio, ¿ya? El principio del Evangelio de Jesucristo de Dios. Ahora, dentro de esta palabra, nosotros lo vemos normal, principio del Evangelio de Jesucristo de Dios. No nos llama mucho la atención algo particular de estas palabras utilizadas, pero cuando nosotros vemos un poquito la historia de este libro, nos vamos a encontrar que la palabra evangelio, por ejemplo, que nosotros hoy día la conocemos muy bien, ¿sabemos lo que significa el evangelio? ¿Sabemos lo que significa la palabra evangelio? La palabra evangelio, ¿cierto? Nosotros la conocemos como buenas nuevas, buenas noticias. Pero en ese entonces, esta palabra evangelio nunca se había ocupado para anunciar algo de Jesucristo, ¿ya? Es la primera vez que se ocupa la palabra evangelio para anunciar algo de Jesucristo. Dice, ¿cómo describe Marcos el inicio del ministerio de Jesús? Lo describe como el principio del evangelio. ¿Y qué título le da Marcos a Jesucristo? Le da el título de Hijo de Dios. Esto es muy interesante también, hermano, porque, por ejemplo, la palabra Jesucristo nunca se había utilizado. Para nosotros es natural decir Jesucristo, ¿ya? Pero en la época nunca se había utilizado esta palabra, que es una conjugación o una mezcla, ¿cierto?, de Jesús y Cristo, ¿ya? Y Marco une a Jesús y a Cristo poniéndolo como el Mesías
el ungido, el enviado. Eso significa la palabra Jesucristo. Une estas dos, podríamos decir, palabras con las que se conocía a Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces, la palabra Jesucristo no se había ocupado hasta entonces, y la palabra evangelio tampoco. Entonces vamos a detener un poquito en la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelión, ¿ya? Que significa buenas noticias. Esta palabra se usaba en el primer siglo para referirse a aquellas buenas noticias que tenían un impacto en la historia y afectaban positivamente a la vida del pueblo. Por ejemplo, una victoria de guerra, el nacimiento de un hijo del rey o la coronación de un nuevo monarca. La palabra evangelio, entonces, significaban buenas noticias, y en el Imperio Romano, a la persona que llevaba esto se le llamaba el pregonero, el que tenía que anunciar una buena noticia. Y no era cualquier noticia la que se tenía que anunciar, sino que esta palabra evangelión era la que gritaba el pregonero en medio de las plazas, en medio del pueblo, y decía, evangelión, evangelión. Y la gente sabía que lo que iba a decir esa persona era una buena noticia para el pueblo. ¿Ya? Pero no cualquier buena noticia de que, no sé, mañana no va a llover o que pasó algo así, sino que era reservada solo para noticias del reino, como por ejemplo, anunciar alguna victoria. Si es que el imperio estaba en guerra y habían ganado alguna batalla, se anunciaba con la palabra evangelio. O por ejemplo, si el emperador había tenido un hijo, se anunciaba de que el bebé había nacido, ¿ya? Todas las noticias importantes que tenían en relación al imperio y estaban centradas en el rey o en el emperador, se anunciaban con la palabra evangelión o evangelio. Entonces, es muy interesante ver que Marco ocupa esta palabra para anunciar una buena noticia, también de un rey, también una buena noticia para el pueblo, pero no como estaban acostumbrados ellos, sino que una buena noticia en el ámbito espiritual. Entonces, como yo le decía, este libro había sido escrito principalmente pensando en los romanos. Imagínense a un romano escuchar esta palabra, él sabía lo que significaba esta palabra, una buena noticia, algo que era importante de escuchar, ¿ya? Y Marco es la primera persona que ocupa esta palabra evangelio, que hoy día nosotros la tenemos tan arraigada e incluso nos llamamos evangélicos, ¿ya? Marco fue el primero en ocupar esta palabra como una noticia cristiana, ¿ya? En el versículo 2 al 8, ¿ya? Vamos a estar viendo lo que es el heraldo del rey. El heraldo es el que anuncia, ¿ya? El heraldo es el que viene y da las noticias. Lo que yo le decía, el pregonero, el heraldo, es el que habla y da el mensaje, ¿ya? Y Marcos parte diciendo aquí, y acordándose de una profecía que él mezcla una profecía de Isaías y mezcla una profecía de Malaquías que dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos parte anunciando que hay un mensajero, que hay un heraldo, que había sido profetizado antiguamente desde Isaías, ¿ya? Que vendría un mensajero que vendría pregonando esta buena noticia y que venía preparando el camino. Y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Qué debía hacer este mensajero que Dios enviaría antes de su llegada? ¿Qué debería hacer? Debía preparar el camino
y llamar a la gente a enderezar sus sendas o arrepentirse, a mirar lo que estaban haciendo. Esta era la misión de ese mensajero. ¿Y quién sería este mensajero? En el versículo 4 al 5 vamos a encontrar que era Juan el Bautista. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces aquí tenemos, hermanos, la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es muy decidor en este capítulo que nosotros hoy día vamos a estar estudiando, porque Juan el Bautista era hijo, ¿cierto?, de Zacarías, y que era profeta y era sacerdote. Este varón tenía su esposa, Elizabeth, que no podía tener bebés. Y el Señor le habla por medio de un ángel y le dice que va a tener un bebé. Y él, el profeta, el sacerdote no creyó. Y el Señor le dice que porque él no había creído, iba a quedar mudo durante todo el periodo del embarazo de su esposa. Y así fue. Quedó mudo durante todo el embarazo. Y nació Juan y él recobró su voz, ¿ya? Y este Juan el Bautista era muy importante porque aquí nos da una descripción de Juan el Bautista. Primero nos dice que ¿qué predicaba Juan en el desierto? Predicaba el arrepentimiento, ¿cierto? El llamado al arrepentimiento para el perdón de pecados. Él bautizaba para el perdón de pecados. ¿De dónde venían a Juan el Bautista para ser bautizado en el río? Ahí usted lo va a encontrar en los versículos 1, 4, 5. Usted va a ir, la hojita que le voy a enviar, van a estar estas preguntas y usted las va a ir contestando. ¿Con qué actitud venían? Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. ¿Por qué Marcos nos da este detalle, hermano, de cómo estaba vestido? ¿Por qué será importante que nos diga de que estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero y que comía langosta y miel silvestre? Si nosotros buscamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es interesante, hermano, ver cómo la palabra del Señor nos narra de cómo estaba vestido Elías. Elías tenía una forma particular de vestirse y era con un traje hecho de pelo, de camello, con un cinturón de cuero, y vivía también en el desierto. De hecho, cuando nosotros vemos la historia de Elías, vemos que él también andaba, ¿cierto?, en el desierto, y vemos que él, ¿de dónde fue llevado Elías cuando fue arrebatado al cielo? Fue arrebatado justamente desde la orilla del río Jordán. ¿Ya? Elías estaba a la orilla del río Jordán cuando fue arrebatado por un carro de fuego, fue llevado al cielo. ¿Y dónde estaba predicando Juan el Bautista? ¿Dónde estaba bautizando? En el Jordán también, ¿ya? Entonces hay una clara identificación entre Juan y Elías. ¿Y por qué habrá esta mezcla entre Juan y Elías? La palabra del Señor nos dice de que vendría lo que dice acá, lo que acabamos de leer hace un ratito atrás.
Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Había una profecía de que antes de que venga Cristo, vendría Elías a preparar el camino. ¿Quién era este Elías? ¿Con quién se identificaba Juan el Bautista en su forma de vestir? Con el profeta Elías, ¿ya? Y él predicaba, hay algunos microfonitos activados, ahí, lo voy a silenciar, ahí sí. Y él predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno, encorvado de amarrarle la correa de su calzado, ¿cierto? Yo a la verdad estoy bautizando con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, tenemos a Juan el Bautista, hermano, vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero, haciendo una clara alusión a Elías. Y esto es importante porque los judíos, hermano, el pueblo judío conocía la historia, sabía de que había una profecía de que Elías iba a venir antes de que venga el Mesías. Ellos sabían de que Elías tenía que venir antes de que venga el Mesías. Por eso, incluso, no sé si usted se recuerda que en alguna ocasión Jesús preguntó y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le dijeron ellos? Algunos dicen que eres Elías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los judíos sabían de que había una profecía que decía de que Elías iba a venir antes de que venga el Mesías. Entonces, para hacer un ejercicio es como el que sepa la respuesta que active su micrófono. Si yo le dijera, por ejemplo, ¿sabe que me encontré con un hombre alto, un poquito así, que le falta un poquito de pelo por aquí, con barba, vestido de marinero y con una espada? ¿Quién me diría usted que es? No. Arturo Prat. Arturo Prat, ¿ya? Usted ve yo le digo, oiga, me encontré con un hombre medio peladito, así, con barba y con vestido de marinero y con una espada, usted me va a decir Arturo Prat. ¿Por qué? Porque usted conoce su historia, po. Usted conoce la historia de su país, ¿cierto? Y con esas descripciones que yo le di, el hermano Mauri supo al tiro que yo estaba hablando de Arturo Prat, ¿ya? Lo mismo pasaba en el pueblo judío. Si yo le digo a usted, a un judío, ¿sabe que vi a un hombre en el desierto? Lo vi vestido de pelo de camello, lo vi con un cinturón de cuero. ¿Quién me hubiese dicho un judío? Me hubiese dicho, ese es Elías. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esta descripción, porque para el pueblo judío, ellos sabían que tenía que venir Elías antes del Mesías. Entonces, el Señor envía a Juan el Bautista y lo envía con estas características, vistiendo de la misma manera, como un llamado de atención y diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Y él predicaba, y esto es lo importante y lo maravilloso, de que Juan el Bautista siempre supo quién era. Juan el Bautista siempre supo quién era. Él sabía su posición, sabía qué función cumplía. De hecho, Juan el Bautista tenía muchos discípulos, muchos seguidores, ¿ya? Y él predicaba, pero él tenía tan claro quién era que él sabía y decía, viene otro tras mí, que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dentro de la cultura judía había un rango de esclavos, ¿ya? Y el esclavo más insignificante, podríamos decir, si se pudiera usar esa palabra, o
el esclavo de más bajo rango era el encargado de que cuando llegara el amo a la casa, era el que se agachaba y le desataba la correa de los calzados y le lavaba los pies. ¿Ya? Esa función la hacía el esclavo más bajo en categoría. Y Juan está diciendo que él no se consideraba ni siquiera digno de hacer este trabajo a Jesús. Y él reconoce que él está bautizando con agua, pero que vendría otro que bautizaría con Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y de dónde sacaba esta idea? ¿De dónde sacaba estas ideas Juan? Esto está todo profetizado, hermano, en el libro de Malaquías. Dice que llegaría el momento en que esto maravilloso ya no estaría escrito en tabla, en piedra, en cosas, sino que pondría de su espíritu. En el libro de Joel también dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Y a esto se estaba refiriendo Juan, cuando decía de que vendría otro detrás de él que bautizaría ya no con agua, sino con Espíritu Santo. Entonces, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué era lo que él estaba predicando? Viene tras de mí uno que es más poderoso que yo. ¿Ya? Eso estaba predicando. ¿Y con qué bautizaría? Con el Espíritu Santo. Luego nos pasamos al versículo 9, ¿cierto? Y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué Juan bautizó a Jesús o Jesús fue a bautizarse con Juan? Sí, ¿para qué bautizaba Juan? ¿Para qué bautizaba Juan? Juan bautizaba para perdón de pecados, ¿cierto? Bautizaba por arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús, la Escritura nos dice que Jesús no pecó. Entonces, ¿por qué necesitaba bautizarse? ¿Ya? En Mateo 3:15, nosotros encontramos, ¿cierto? Lo que dice aquí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó. ¿Ya? Esto se da en el contexto de que cuando se fue a bautizar Jesús, ¿cierto? Le voy a leer desde el 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús fue bautizado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Esta es la pregunta. ¿Por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado? Hay algunas razones que se nos dan, porque la respuesta es, podríamos decir, la respuesta bíblica es para que se cumpla toda justicia. ¿Ya? Esa es la respuesta bíblica. ¿Para qué se bautizó? Para que se cumpla toda justicia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que se cumpla toda justicia? Ya, primero tenemos la interpretación de que Juan se le había comisionado una misión, y esa misión era preparar el camino y anunciar el evangelio y bautizar. Esa era la misión que se le dio a Juan. Entonces Jesús comprendía esa misión y ayudó a que Juan cumpliera esa misión. ¿Ya? Otra forma de interpretarlo es que Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? ¿Cuál era su misión? Jesús vino a rescatarnos del pecado, ¿ya?
Podríamos decir Jesús vino a identificarse con los pecadores. Es como Jesús descendió del cielo, ¿cierto? Dejó su trono de gloria, dejó esto tan maravilloso que a lo mejor él tenía, ¿cierto? En el reino de los cielos. Todo esto lo dejó para venir. Hay un himno que dice, dejaste tu trono de gloria por venir a Belén a nacer, ¿cierto? Y se despojó y vino a nacer porque él vino a identificarse con los pecadores. En la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Por qué Jesús fue tentado en todo? Pero sin pecado, para identificarse con nosotros los pecadores, porque después en el libro de Hebreos hay un pasaje donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, mas sin pecado. Por lo tanto, Jesús vino a identificarse con nosotros los pecadores. Jesús vino a identificarse con nosotros los pecadores, y como Él vino a identificarse, entonces el bautismo era algo importante, porque era decir, yo estoy de parte de ustedes, yo me identifico con lo que ustedes están viviendo, que es el pecado. Ahí sí. Entonces Él se vino a identificar con nosotros los pecadores, y por eso también Él se bautizó, para identificarse con los pecadores. Entonces Él cumple su parte y a la vez permite que Juan también cumpla su misión. Por eso dice, para que cumplamos toda justicia. Entonces así ambos cumplen los ministerios en los que fueron identificados o enviados. También hay algunas interpretaciones muy interesantes de cómo cómo Juan el Bautista podría ser, porque Juan era hijo de sacerdote, por lo tanto a Juan también le correspondía el sacerdocio, ¿ya? A él le correspondía el sacerdocio levítico, podríamos decir, el sacerdocio de lo que eran, de Aarón, ¿ya? Eran descendientes. Por lo tanto, este encuentro entre Jesús y Juan podría significar también el traspaso del sacerdocio, de un sacerdote ahora que venía por la línea de Aarón, ahora a un sacerdote que venía según el orden de Melquisedec. Todas esas son muchas interpretaciones que usted puede encontrar sobre por qué Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautizó? Yo me quedo con estas dos que le he dado, donde Juan cumple su ministerio y Jesús también viene y se identifica con nosotros los pecadores, y así cumplen toda justicia de Dios. ¿Ya? En el versículo 10 al 11 encontramos entonces, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este versículo nosotros podemos ver algo muy interesante, que es la primera vez que nosotros dentro del Evangelio encontramos las tres personas de la Trinidad actuando. Vemos la Trinidad presente en este versículo. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús como el Hijo, ¿cierto? Siendo bautizado. Vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Cuando la Biblia dice que descendía como paloma, no significa que era una paloma, ¿ya? No significa que literalmente era una paloma, sino que no sabemos realmente qué fue lo que vieron, pero dice que descendía como paloma. No sabemos si era un movimiento, si era una forma, si era un color en específico. Algo sucedió extraordinario que se posó sobre Jesús, pero no una paloma físicamente, ¿ya?
Entonces dice que el Espíritu Santo descendió. Entonces ahí vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo descendiendo, y luego escuchamos la voz del Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces en este versículo nosotros vemos actuando la Trinidad. ¿Ya? Es uno de los pocos versículos donde vemos a las tres personas de la Trinidad actuando. ¿Ya? ¿Quién validó el inicio del ministerio de Jesús después de ser bautizado? El Espíritu Santo y el Padre. Entonces aquí vemos, por eso decía yo, la Trinidad actuando. ¿Ya? Dice, versículos 1, 12 y 13, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Luego de que Jesús fue bautizado, dice que comienza su ministerio, y en el 9 al 15 empezamos a ver el inicio de este ministerio, del ministerio de Jesús. Y cuando, podríamos decir, ¿cómo comienza entonces el ministerio de Jesús? Comienza con el bautismo. Ahora, es importante también, es interesante, que en la cultura judía, una persona para ser sacerdote, para poder ser nombrado sacerdote, tenía que tener mínimo 30 años. O sea, a los 30 años la persona podía ser nombrado sacerdote. ¿A los cuántos años fue bautizado Jesús? A los 30 años, ¿ya? ¿Por qué sabemos eso? Porque sabemos que su ministerio duró 3 años, ¿ya? Entonces él murió a los 33 años. Por lo tanto, cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza justo con la edad que la ley judía establecía para que el hombre comience, los que eran descendientes del linaje de sacerdote pudieran ejercer el sacerdotado. ¿Ya? Y vemos a Jesús iniciando este ministerio. Iniciando su ministerio, es bautizado, y luego que fue bautizado, es llevado al desierto. ¿Por quién? Dice la Escritura que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. ¿Ya? Y en este desierto él estuvo 40 días, y en estos 40 días fue tentado por Satanás. Ya, yo les mencionaba recién un texto de Hebreo donde dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que uno que ha sido tentado en todo. Ya, Jesús fue tentado en todas las áreas de su vida en las que usted y yo somos tentados. ¿Ya? Y Él nos demostró de que estando apegado al Padre es posible vencer la tentación. ¿Ya? Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, es que yo soy débil, es que yo caigo con facilidad, es que yo no soy tan fuerte. Pero es verdad, somos débiles. Por eso es que necesitamos estar aferrados del Señor, por eso es que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, para que Él nos ayude y nos fortalezca, porque la Escritura aquí nos narra sobre esta vivencia que tuvo Jesús en el desierto, y dice que era fortalecido por el Espíritu. ¿Ya? Muchas veces nosotros batallamos con nuestra fuerza, y es ahí cuando muchas veces somos tentados y caemos. ¿Ya? Estaba con las fieras, dice, y los ángeles le servían. Hay muchas áreas. Aquí, como le decía yo, el libro de Marcos es un libro muy dinámico, que no se detiene mucho a explicar más cosas como otros evangelios que dan más detalle de lo que pasó, sino que Marcos menciona la idea y continúa, ¿ya? Pero aquí nos entrega esto de que Jesús, al comienzo de su ministerio, fue llevado al desierto por medio del Espíritu, y
fue tentado en todas las áreas. Fue tentado podríamos decir, en el área sobre la comida, sobre el mantenimiento humano, y él responde, no solo de pan vivirá el hombre, ¿ya? Y si nosotros vamos analizando, o algún día podríamos estudiar más a cabalidad sobre las tentaciones de Jesús y lo que eso implica en nuestra vida, porque tiene mucho sentido en nosotros. Jesús fue tentado en esto del mantenimiento humano. Nosotros también somos muchas veces tentados en esto, ¿ya? Fue tentado en la fama, en el poder, ¿ya? En el reconocimiento. Te daré todos los reinos de la tierra. Y muchas veces también nosotros caemos en esas tentaciones y cedemos y perdemos porque el enemigo nunca ha hecho un buen trato. Siempre sus tratos son con letras chicas, ¿ya? Por lo tanto, que el Señor nos bendiga y nos dé ese apego que Jesús tenía con el Espíritu para poder ser guiado y vencer la tentación, ¿ya? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Ya, esto, se da cuenta que aquí el libro de Marcos terminó con Juan, en un par de versículos ya saltó a otra parte. En los otros evangelios usted puede leer más detalles de la vida de Juan el Bautista, de cómo sus seguidores estaban con él. Hay un pasaje donde narra de que Juan fue llevado preso porque él le decía al emperador que no le era lícito tener la esposa de su hermano. Fue decapitado, primero fue encarcelado, ¿cierto? Hay otro pasaje donde nos narra de que Juan en ese encarcelamiento tuvo una crisis de fe, podríamos decir, y manda a preguntar si realmente él era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya? Después de que vemos aquí a Juan anunciando y diciendo que él era, después vemos a un Juan que está un poquito dudoso y dice, ¿sería él realmente? Y le manda a preguntar con sus discípulos y le dice, vayan a preguntarle si es él el que nosotros esperamos. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, a los pobres ha anunciado el evangelio. ¿Ya? Reafirmando la fe. Aquí Marcos nos da muchos más detalles de lo que pasó con la vida de Juan. Y nos pasamos en el versículo 14 ya, nos pasamos ya a lo que empieza a ser Jesús. ¿Ya? Después de que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿ya? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué era lo que predicaba Juan? ¿A qué llamaba Juan cuando estaba predicando? Juan estaba llamando al arrepentimiento, a enderezar la senda, ¿cierto? Y ahora vemos a Jesús tomando ese mensaje y haciendo lo suyo también y predicando y decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es muy bonito ver cómo Jesús, hermano, fue dándole forma a esto y llegando a tomar, ¿cierto?, la senda que había sido preparada por Juan. Recordemos que al comienzo nosotros leímos de que había una profecía que decía, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. O sea, Juan preparó el camino. ¿En qué sentido? Juan le abrió los ojos a los judíos y les dijo, miren, yo estoy vestido igual que Elías. ¿Y qué dice la profecía? De que antes del Mesías vendría ¿quién? Elías. Entonces, llamó la atención de los judíos porque veían a Juan y su mente inmediatamente retrocedía a Elías, que se vestía de la misma manera, que andaba de la misma manera, que se comportaba de la misma manera. Y vemos a Juan en el desierto, lleno de seguidores, anunciando
el arrepentimiento y decía, arrepentidos, enderecen sus veredas, enderecen sus veredas. Preparó el camino. ¿Para qué? Para que ahora que él está preso, viene Jesús y comienza a decir las mismas palabras. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se ha cumplido? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? Mano Jacqueline, búsqueme Gálatas 4:4. Cuando lo tenga, active su... En el nombre del Señor. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sigo? Sí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por Amén. cuanto sois hijos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿cierto? Así dice. Entonces, ¿qué tiempo se ha cumplido? Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús está hablando de que todo lo que las profecías anunciaban de él había llegado su cumplimiento. Hermana Katy, búsqueme Lucas 4, léame el 20 y el 21. En el nombre del Señor. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministerio y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. 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 Vemos en este pasaje de Lucas a Jesús, que dice que tomó un rollo. Si usted lee más atrás, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está leyendo Jesús. Mire, escuchen lo que está leyendo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué significaba la palabra buenas nuevas? Evangelio, ¿cierto? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura frente a vosotros. Y aquí vemos a Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Hermana Verónica, búsqueme 2 Corintios 5, 19, por favor. Entonces vemos, hermano, a Jesús iniciando su ministerio. Juan anunció, Juan preparó el camino, Juan hizo este trabajo que se le había sido encomendado de ser el precursor, de ser el que allana el camino, el que hace volver la mente y decir, algo está pasando aquí, se está cumpliendo algo. Y luego irrumpe Jesús en su bautismo, se escucha la voz de Dios y eso lo escucharon las personas que estaban ahí. Y comienza el ministerio, Jesucristo anunciando y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hermana Vero, ¿si lo tiene? En el nombre del Señor.
Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Amén. Tenemos a Pablo mencionando esto y dice, si lo leemos del 18, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vemos a Jesús irrumpiendo en la historia. Por eso, hermano, ahora ya vamos a terminar la presentación y vamos a cerrar la idea de lo que estamos hablando hoy día. Si se acuerda usted cómo comenzamos nosotros este pasaje, el título que llevaba hoy día era El Rey que se hizo siervo. El Rey que se hizo siervo. En este primer capítulo, del 1 al 15 que hemos leído, capítulo 1, versículos 1 al 15, hemos encontrado la historia de Marcos, o sea, narrada por Marcos, sobre cómo llegó Juan el Bautista, cómo él preparó el camino para que irrumpiera en esta historia Jesucristo. Y por eso era importante el versículo que partía diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio también se puede tomar no solo como el inicio, sino que cuando nosotros hablamos de principios, estamos hablando también de bases. De decir, este es el principio, esto es lo que sostiene el Evangelio. ¿Qué cosa es lo que sostiene el Evangelio? Primero, de que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, de que Él, siendo Rey, vino a la tierra y se hizo siervo. Es interesante ver cómo dentro del libro de Marcos nosotros vamos a encontrar esto del servicio, del siervo. Porque ¿quién era Marcos? ¿Se acuerda usted quién era Marcos? Un colaborador, ¿ya? Que al principio seguramente no le gustó su tarea de colaborador y la dejó botada, pero luego la retomó y fue uno de los mejores colaboradores, útil al ministerio, dice Pablo, ¿ya? Por lo tanto, si alguien comprendía lo que era ser siervo, era Marcos también, porque él le había tocado toda su vida ser siervo, servir, ayudar, ser el ayudante, ¿ya? Por lo tanto, él nos presenta a este Rey, a Jesucristo, como él lo menciona por primera vez, Jesucristo, mezcla la palabra Jesús con Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías, identificando que es una persona, que es Jesucristo, que era hijo de Dios y que vino a esta tierra para identificarse con los pecadores por medio del bautismo, para anunciar que el reino de los cielos se había acercado y que ahora era necesario arrepentirse. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Guiar al arrepentimiento, guiarnos al arrepentimiento, enderezar la senda, y luego Jesús viene y dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bendición, hermano, es saber de que Jesucristo vino a esta tierra, el Rey se hizo siervo, se cumplió toda profecía para que usted y yo alcancemos este regalo maravilloso de la salvación, para que usted y yo alcancemos esta cobertura al ponernos bajo Él, de ser libres del pecado. Que el Señor nos bendiga. Que durante estos días que vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos, ¿cierto? El objetivo de hoy día era arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo
como hijo de Dios. Por lo tanto, si hay un mensaje dentro del Evangelio, es el arrepentimiento y la salvación. Volvamos a la palabra evangelio. Evangelio era una buena noticia, ¿cierto? Ahora, mire, yo le voy a decir, si yo le dijera una buena noticia, a ver, por ejemplo, si yo le dijera, ¿sabe, hermano? Encontré un remedio que sirve para sanar del COVID. Ya. Tengo un remedio que sirve tengo una vacuna que sana a las personas del COVID. ¿Usted se pondría contento? ¿Sí? Sí, lo más probable es que sí, ¿cierto? Ah, qué bueno, interesante. Pero si yo le digo, si usted va al doctor y le dicen, sabe, usted tiene COVID. Y yo le digo, sabe, yo tengo la vacuna para el COVID. ¿Su reacción sería diferente? Sería diferente porque una cosa es tener el remedio para una enfermedad en la que yo no me siento parte porque no la tengo, a que tener una enfermedad y saber que una persona tiene la cura. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para nosotros entender y ser agradecidos por la buena noticia, primero necesitamos entender de qué estábamos enfermos. Por eso que el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, solo tiene sentido cuando entendemos de qué estábamos enfermos. Y es que estábamos muertos en delito y pecado. Que estábamos lejos de Dios. La palabra del Señor dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no había nada que nosotros pudiéramos hacer, hermano, para poder acercarnos a Dios. Ninguna obra, ningún sacrificio, nada que nosotros pudiéramos hacer nos acercaba al Señor. Entonces es maravilloso ver en el libro de Marcos de que Jesús vino. El hombre no se acercó a Dios, Dios se acercó al hombre a través de Jesucristo y envió a su Hijo para que usted y yo alcancemos vida. Por lo tanto, hoy día, en este primer capítulo que estamos estudiando, hemos visto cómo Dios utilizó a Juan el Bautista para anunciar el Evangelio, para preparar el camino, y vemos el inicio del ministerio de Jesucristo. Y vamos a comenzar a ver desde el próximo domingo ya el desarrollo de este ministerio. Es necesario que durante la semana usted le eche una leída a esto, pueda darse el tiempo de ir meditando en la palabra del Señor y pueda ir usted sacando más, porque nosotros aquí damos una pincelada, pero el Evangelio, hermano, la palabra del Señor es tan rica de que cada vez que usted la lee puede ir encontrando más y más. Y es necesario que cada uno busque lo suyo. Cada uno, el Señor le va a hablar de acuerdo a su necesidad. Entonces, que el Señor les bendiga, que Él guarde su palabra en nuestros corazones y que podamos meditar y ser agradecidos con el Señor por cómo Él se acercó a nosotros. Cómo Él se acercó a nosotros. Cómo llegó este cumplimiento del tiempo. Dios se hizo hombre para acercarse a nosotros y reconciliarnos con el Padre. Que el Señor le bendiga. Le voy a pedir a mi hermana Elizabeth Riquelme que nos dirija en una oración para terminar este sermón de la palabra del Señor. Amén. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora le damos gracias, Padre bendito, por su amor, su misericordia, porque usted, Padre amado, en este día nos ha puesto aquí, Dios eterno, para aprender más de su palabra, Señor, para conocerle, mi Señor amado, más profundamente. ¿Cuál fue, Señor amado, su misión en esta tierra, mi Señor Jesús?
Gracias le damos, Padre bendito, porque usted, Padre amado, habla en nuestra vida cada día. Ayúdanos, Señor amado, para poder, Dios eterno, ser también nosotros, Padre amado, hacedores de su palabra, Señor, para llevar a cabo este evangelio que usted vino a predicar a esta tierra de arrepentimiento, Dios amado, de nuestros pecados, Señor, porque en su inmenso amor y misericordia, usted, mi Señor Jesús, vino a entregar su vida por rescate de nosotros, a este hombre, a padecer, Señor, a llevar la carga que nosotros debíamos llevar. Usted la llevó a cuesta, mi Señor amado, a dar cumplimiento, Dios eterno, a estas profecías que fueron escritas tantos años antes, mi Señor amado, para que nosotros en esta hora, Señor, podamos disfrutar de su misericordia, de esta gracia bendita que usted nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, le pedimos que usted nos dé el entendimiento, Señor, de esta palabra, Señor. Abra nuestro corazón para atesorarla, Dios eterno, para guardarla, Señor, y no que el día de mañana ya no la recordemos, Dios amado, sino que usted la grabe, Señor, no en las tablas, Señor, como fue escrita en el principio, sino que en lo profundo de nuestro corazón, para poder, Señor amado, cada día nosotros, Señor, ser alimentados por ella. Le damos gracias, Señor, bendiga en este día cada uno de sus hijos que ha participado, nuestro pastor, Dios eterno, y también, Señor, ponga en nosotros ese anhelo cada día, Señor, de poder aprender de su palabra. Gracias le damos en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Amén.